La clase. ¿Escuchan? Sí, doctora, se escucha. Ya. Buen día. Ahora vamos a empezar a estudiar a las biomoléculas, a cada una de ellas desde el punto de vista de nutrición. Vamos a empezar con carbohidratos. En la parte de introducción estamos recordando que es un grupo de compuestos que están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, que son los más abundantes de la naturaleza y que se los obtiene por fotosíntesis, ¿no? A través del proceso de fotosíntesis, y que la unidad básica de los carbohidratos son los monosacáridos, de los cuales los monosacáridos son de dos series, recordarán ustedes, son aldehídos o cetonas, ¿no? En los aldehídos el grupo más importante es la glucosa, y en la cetosa el grupo más importante es la fructosa. El segundo grupo bueno, ya saben que son de 6 átomos de carbono ambos. Hay otro monosacárido importante que cada vez vamos a nombrarlo. Es el más chiquito de la serie de los aldehídos, que es el gliceraldehído, y en las cetonas dihidroxiacetona, porque vamos a hablar del metabolismo. Y también seguramente algo voy a nombrar en el ciclo de la pentosa fosfato de la ribosa, ¿no? Que es de un aldehído de 5 átomos de carbono, y su derivado, la desoxirribosa, donde un grupo oxidrilo en el carbono 2 es sustituido por un hidrógeno. Eso ustedes ya saben, han visto en bioquímica 1. Y bueno, el segundo grupo son los oligosacáridos. Dentro de los oligosacáridos, digamos, no más estudiados, sino los más comunes son los unidos por dos monosacáridos que dan lugar al grupo de los disacáridos. Y ahí tenemos a la sacarosa, a la lactosa y a la maltosa, ¿no? Que tienen estos de interesante para recordar es que dependiendo del tipo de unión que hay entre estos monosacáridos, vamos a ver si son azúcares reductores o no reductores, ¿no? Todas esas cosas tienen que recordar, chicos. ¿Por qué? Porque de alguna manera afecta en el proceso del metabolismo, y además también es bueno recordar que en función de la estructura química, tipo de enlaces, tienen una función en el organismo, de los seres vivos. ¿Recuerdan? Jóvenes. Sí, doctora, se recuerda. Espero, porque es lo malo de las clases virtuales, que no es lo mismo que las clases presenciales. Lastimosamente, hace rato he escuchado un montón de cohetes aquí a una cuadra de mi casa, lo han cerrado. Bueno, el otro grupo es los polisacáridos, que son moléculas grandes, que se forman por la unión de varios cientos de unidades de monosacáridos, y pueden ser homopolisacáridos o heteropolisacáridos. Y justamente en base a lo que les decía en los oligosacáridos, ya la función, el tipo de unión que establecen son los que van a dar la función. Por ejemplo, nosotros los humanos, los únicos oligo y polisacáridos que podemos digerir son los que tienen enlaces alfa, ¿no? Que generalmente son aquellos que, por favor, van a leer que son enlaces alfa. Estos enlaces alfa, nosotros tenemos enzimas para hidrolizarlas y poder utilizar a los componentes, ¿no? Porque ustedes también sabrán, vamos a hablar justamente del proceso de digestión, que solamente
van a atravesar la membrana en sus unidades más pequeñas, que en este caso serían los monosacáridos. En cambio, los polisacáridos que tienen enlaces beta, estos no podemos hidrolizar, son propios, los únicos capaces a través de un proceso especial, que tampoco quiere decir que tengan las enzimas, los rumiantes pueden utilizar los polisacáridos con enlaces beta, ¿no? Ejemplos de esos es la celulosa y todos los hemicelulosa, ligninas, etcétera, ¿no? Y ejemplos de polisacáridos son los almidones, que sus funciones principales son reserva energética en las plantas y para nosotros la posibilidad de poder hidrolizarlas para que sean fuentes de energía. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Doctora, acerca de los enlaces beta que dijo de los polisacáridos, dijo que como es un proceso difícil que la enzima no posee, esa partecita no la entendí y habló acerca de los rumiantes. No sé si lo podría repetir, por favor. Ya. Eso es para recordarles porque no es de la materia, ¿no? Les había dicho de que los enlaces, dependiendo del tipo de enlace que tienen los oligo y los polisacáridos, los humanos podemos hidrolizarlos para, hidrolizar quiere decir digerirlos, ¿no? Hasta sus unidades básicas para asimilarlos. Ustedes recordarán que un enlace alfa es cuando el grupo hemiacetálico se encuentra debajo, ¿cómo se llama? El grupo oxidrilo se encuentra en la parte de abajo en la estructura de Howard, ¿no? Y generalmente son aquellos en los que, ¿cómo les? No sé si tengo gráficas aquí de bioquímica. A ver un ratito mejores con gráficas. Voy a poner otra presentación. ¿Y dónde tengo pues? Justo cuando uno quiere no encuentra. Ay. Hace rato pues que ya he dado, ya no están aquí.
¿Pueden ver, jóvenes? Sí, doctora. Ya, aquí para explicarte. Esta es la molécula de glucosa, ¿no? Ustedes saben que, bueno, esta es la presentación de Howard, no vamos a dar clases de bioquímica estructural, pero fíjense en esta molécula de glucosa. El carbono 1 es un carbono anomérico. ¿Por qué se llama carbono anomérico? Porque el carbono 1 tenía el grupo funcional aldehído cuando estaba en la estructura de Fischer, ¿no? Y cuando se une al carbono 5, el carbono 5, este es el oxígeno a través de la unión que hay entre el carbono 1 y el carbono 5. Este carbono anomérico, donde había el grupo funcional, durante la unión lo que hace es obtener este grupo oxidrilo. Y sí, en realidad en Howard, estas líneas de aquí abajo son más oscuras porque se escriben, se dibujan en perspectiva. Es como si estuviera más cerca y es como si estuviera más alejado. Si este grupo oxidrilo se escribe abajo, es de la serie alfa. Si se lo escribiera aquí arriba, sería de la serie beta. Nosotros solo tenemos enzimas para romper enlaces alfa. Pero otra cosa, además, es que en este caso es una glucosa. Fíjense esta otra molécula. El carbono que se va a unir y que va a interferir en la unión no es el carbono 1, sino el carbono 4. Entonces, en la unión de la maltosa intervienen dos átomos de glucosa y el enlace es 1,4, alfa 1,4, alfa por el grupo oxidrilo 1,4, quedando en libertad este otro carbono anomérico. Lo que quiere decir que cuando se hace la reacción de Fehling, la maltosa da positivo. ¿Por qué? Porque queda un carbono anomérico que es capaz de reducir las sales de cobre de 2 a 0. Eso no ocurre en la sacarosa. En la sacarosa, fíjense, va a intervenir el carbono, bueno, aquí el carbono 1 de la glucosa y el carbono 2 de la fructosa. Pero este carbono 2 de la fructosa era el carbono donde se encontraba también su grupo funcional ceto, ¿no? Entonces, cuando intervienen los dos carbonos anoméricos en una unión, no existen carbonos anoméricos libres que puedan reducir las sales de cobre y se dicen azúcares no reductores. Entonces, no reducen a las sales de cobre, ¿no? No sé si tengo otro. Fotitos. También son de glucosas. Isomaltosa. Bueno, este es el del alfa glucopiranosil, beta D fructofuranosa de la 2, ¿no? Y ahí, por ejemplo, estamos en la unión, intervienen los dos carbonos anoméricos, de tal manera que esto es un azúcar no reductor. Cuando queda algún carbono anomérico libre en una estructura química, ese es el capaz de reducir las sales de cobre y se dice carbono porque hay algún carbono anomérico libre. ¿Recuerdan ustedes, chicas? ¿Han entendido? Sí, doctora. Bueno. Un carbono anomérico. Es que, ¿saben? No quiero quedarme mucho en esto porque no es nuestra clase. Podría explicarles, pues son mis clases de bioquímica estructural en agronomía, pero no estamos en eso, ¿no? Solamente para recordarles. ¿Dónde está lo nuestro? Y lo mismo en los polisacáridos. Ustedes recordarán cuando hay enlaces alfa, la función de los polisacáridos
que son estructuras grandes, pero que no tienen función de guardar información, ¿no? Perdón, chicas, quiero ver si la digo. Ha llegado María. Muy tarde está llegando María. Mi papá ya quería levantarse. Ay, qué bacán. Bueno, disculpen, jóvenes. En este caso, los polisacáridos, su característica es el tipo de enlace hacia la función, ¿no? Los enlaces beta son para que tengan funciones estructurales, que son estructuras de las propias plantas, ¿no? Los troncos, las ramas y demás. En cambio, los enlaces alfa forman parte del almidón, que sus funciones son energéticas, reserva para las plantas y para nosotros están a disposición porque podemos romper esos enlaces, ¿no? Constituyen la mayor parte de la materia viva de nuestro planeta y para nosotros nuestra alimentación, porque incluyen los almidones, los azúcares simples, los polímeros complejos como la fibra, que van a tener también una función importante en nuestro cuerpo, como vamos a ir viendo. Industrialmente los carbohidratos han desarrollado muchísimo, ¿no? Se utilizan absolutamente para todo. Nosotros aquí estamos viendo solamente los ejemplos de algunos compuestos que los vamos a ver en la alimentación. Almidones hidrolizados de todo tipo para hacer pasteles, jarabes, etcétera. Además también hay jarabes de fructosa, hay almidones modificados, gomas, mucílagos, que se utilizan como aditivos muchas veces en los alimentos, ¿no? Para cambiar la textura, la sensación en la boca, el color, la viscosidad, el sabor, inclusive para prolongar la conservación de los alimentos. ¿Qué quiere decir? Que los carbohidratos en realidad no solamente se usan de forma natural como vienen en los alimentos, que por supuesto la mayor concentración están en forma de polisacáridos, ¿no? Además de la sacarosa que ustedes consumen diariamente, el azúcar en diversas formas de alimentos, y también están presentes los monosacáridos y algunos disacáridos en frutas y otros alimentos que siempre consumimos. Por ejemplo, el único hidrato de carbono de fuente de origen animal es la lactosa, ¿no? Que es el azúcar de la leche. Todos estos compuestos, aquí hay ejemplos de cómo los hidratos de carbono modificados también están presentes como aditivos en toda una serie de alimentos que consumimos, ¿no? Pero sin embargo, ya hablando nutricionalmente, la mayoría de ellos son fuentes energéticas para el ser humano, la mayoría, aunque tienen también otras funciones que vamos a ver. 1 gramo de hidratos de carbono aportan 4 kilocalorías. Se utiliza, ¿por qué se dice que una función sería ahorrar proteínas? ¿Por qué? Porque en realidad llegamos inclusive a almacenar cierta cantidad de glucosa en nuestro cuerpo en forma de glucógeno, a fin de que en las horas de, entre comillas, ayuno nocturno, puedan servirnos como fuentes de energía, porque hay células en nuestro cuerpo que día y noche demandan de esa fuente de energía, como es, por ejemplo, los glóbulos rojos, las células del cerebro, corazón y demás, ¿no? Entonces, los hidratos de carbono son muy importantes como fuente energética, porque caso contrario,
El segundo elemento, a partir de la gluconeogénesis en ser utilizados, son las proteínas, ¿no? Porque los lípidos se utilizan también como fuente de energía, pero antes unos cuantas proteínas, aunque no todas, por supuesto, pero son utilizadas como fuente de energía, y lo que no queremos es utilizar las proteínas cuando tienen muchísimas otras funciones que cumplir las proteínas, ¿no? Prevención de la cetosis, dice, el consumo insuficiente de hidratos de carbono, por ejemplo, durante una inanición, o puede ser un ayuno, ¿no? Hambre o en la diabetes sacarina, porque en la diabetes tenemos un montón de glucosa, pero no está disponible para la célula, no ingresan dentro de la célula, la glucosa está en la sangre, ¿no? Por eso llegamos incluso a empezar a eliminar glucosa por la orina. Entonces, lo que ocurre es que saltamos las proteínas y empezamos a oxidar las grasas. Cuando oxidamos las grasas, lo que ocurre es que se forma acetilcoenzima A. Esa acetilcoenzima A, cuando sobrepasa la capacidad de ser degradada a través del ciclo de Krebs hasta dióxido de carbono y agua, que ustedes están bien seguramente en bioquímica, se transforma en cuerpos cetónicos. Entonces, estos cuerpos cetónicos son los que producen, si están en demasía, la famosa cetosis, ¿no? Que es característico de ese olor a vinagre que algunas veces los diabéticos tienen en la boca, ¿no? ¿Por qué? Porque su fuente principal para las células resultan ser los cuerpos cetónicos. No es que sea malo, pero muchas veces sobrepasan las cantidades que el cuerpo puede utilizar y hay un exceso que puede provocar incluso la muerte de la persona, ¿no? Otro que también los hidratos de carbono son constituyentes de estructuras corporales. Por ejemplo, oligosacáridos se encuentran como antígenos de membrana o como receptores de membrana también. En los nucleótidos y en los ácidos nucleicos tenemos a la ribosa y a la desoxirribosa, que ya les he dicho, son monosacáridos de 5 átomos de carbono, una aldopentosa, y un derivado de esta aldopentosa es la desoxirribosa, ¿no? De los glucosa aminoglucanos, que son integrantes también de la matriz gelificada del espacio intersticial y del cartílago del tejido conectivo. Y no son los únicos ejemplos, seguramente ustedes han estudiado en bioquímica 1 otras funciones que cumplen los hidratos de carbono como constituyentes de estructuras corporales. Y por otro lado también es que son un medio de detoxificación. Por ejemplo, el ácido glucurónico, ¿no? Que es el compuesto más común para detoxicar, por ejemplo, algunos medicamentos como ciertas drogas, la morfina, el ácido salicílico, la aspirina o sulfas por el hígado, ¿no? Entonces, de esta manera, si ustedes se fijan, las funciones de los hidratos de carbono no solamente producir energía, que es la razón más importante de nuestro consumo, y además es de uso inmediato, ¿no? Es de energía disponible, es como siempre les digo, es como tener dinero en el bolsillo. En cambio, los lípidos es como tener dinero ahorrado en el banco, ¿no? Y las proteínas, bueno, si bien pueden ser fuentes energéticas, tienen muchísimas otras funciones que cumplir. Lo menos que queremos es utilizarlos como fuentes de energía, ¿no? Están viendo el montón de otras funciones que cumplen los hidratos de carbono. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señoritas? ¿O jóvenes? ¿Están escuchando? Sí, doctora. Sí, todo claro, doctora. Allá. Gracias. Ahora vamos a empezar con el proceso de digestión.
Ya les he dicho que antes de hablar del metabolismo de los hidratos de carbono, tenemos que hablar del proceso de digestión. Y bueno, la digestión de los hidratos de carbono comienza en la boca. Les había dicho que cuando vimos el tubo digestivo, lastimosamente en los últimos tiempos no damos la importancia real que tiene el tiempo, el cuidado suficiente de los dientes, tiempo suficiente para formar un bolo alimenticio adecuado en las mejores condiciones. Porque no solamente son lo que estamos realizando en la boca, digamos, masticando, formando un bolo alimenticio, sino que el proceso mismo de la digestión debe estar dado en condiciones adecuadas para hemos visto que el proceso de digestión está controlado por el sistema nervioso y el sistema hormonal. Sí, también habíamos visto en la segunda lección, que si alteramos nuestro estado emocional, posiblemente la secreción de las hormonas no va a ser el correcto y no vamos a tener una buena digestión. Y si consumimos alimentos que son muy calientes, muy fríos o muy picantes o irritantes, con el tiempo, no es que una sola vez, ¿no? Sino que con el tiempo vamos atrofiando la sensibilidad del sistema nervioso que está irrigado desde nuestra boca hasta el ano, ¿no? Es muy importante tomar todas esas condiciones cuando hablamos ya de digestión de cualquiera de los nutrientes en realidad, pero ahora que estamos iniciando hidratos de carbono es importante. Este proceso de digestión ocurre en la boca gracias a la secreción de la primera enzima, que es la alfa-amilasa, que inicia la hidrólisis sobre todo de los almidones, que ya les había dicho es el tipo de hidratos de carbono que ingresa en mayor cantidad en los panes, los fideos, las papas, los arroces, los cereales en general, ¿no? Esta alfa-amilasa es una endoglucosidasa que hidroliza sobre todo enlaces alfa-1,4 glucosídicos. Como ven, enlaces alfa, no beta, ¿no? Puede ser alfa-1,4 o alfa-1,6 también, ¿no? Que son los enlaces que hay en los almidones, en las ramificaciones. Posiblemente muy rara vez consumimos un solo tipo de nutrientes, es una mezcla de nutrientes. Ya se inicia proceso de digestión, por ejemplo, de proteínas. Entonces se va separando, se van, digamos, si bien en el estómago no hay muchas enzimas, a no ser las que que inician la digestión de las proteínas, van cambiando estas condiciones y separándose, hidrolizándose este otro grupo de nutrientes, por ejemplo, ¿no? Y no es hasta llegar al intestino delgado que continúa la digestión de los hidratos de carbono, sobre todo por una enzima secretada por el páncreas, que se llama amilasa pancreática, ¿no? Esta es una alfa-amilasa que hidroliza el almidón hasta maltosa, maltotriosas y oligosacáridos que tengan unos 8 o 9 residuos de largo, que se llaman dextrinas, ¿no? Entonces, una enzima muy importante en la digestión de los hidratos de carbono es la alfa-amilasa pancreática, perdón. Las dextrinas del intestino delgado
catalizan la hidrólisis de la dextrina para liberar glucosa. Sin embargo, pueden quedar pequeñas moléculas de disacáridos, incluso algunos oligosacáridos de 3 átomos de carbono o hasta 4, que terminan de hidrolizarse en el borde en cepillo de la mucosa intestinal. En este lugar encontramos otras enzimas como las alfa-D-glucosidasas específicas, maltasas, sucrasas y beta-glucosidasas, incluso la lactasa, ¿no? Esta beta-glucosidasa es una excepción porque el enlace de la lactosa es beta, ¿no? 1, 2, pero no nos olvidemos que hay una enzima específica para su hidrólisis, ¿no? Porque las demás son enlaces alfa, ¿no? Es que nosotros hidrolizamos. Entonces, quiere decir que en el borde en cepillo del intestino, al existir estas enzimas glucosidasas específicas, ya ponemos en condiciones a los hidratos de carbono para empezar el proceso de digestión. Entonces, en el borde en cepillo, al tener estas enzimas especiales, ya están en forma de monosacáridos, fructosas, glucosas, galactosas, o otros tipos de monosacáridos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Doctora, creo que la beta fructosa de la lactosa, como no va a sintetizar esa enzima, directamente sería otra. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Acaba de decir de que como las alfa van a ser sintetizadas por las enzimas que mencionó, pero por ejemplo hay una excepción con la lactosa, que va a ser la beta fructosa. Esa partecita, no, tal vez. Eso. Es que a pesar de tener la lactosa, un enlace beta, tenemos una enzima específica que hidroliza la lactosa, que es la lactasa, ¿no? En las personas que no tienen la enzima lactasa o que van perdiendo esta enzima porque en niñitos consumían leche, pero a lo largo de su vida ya no consumen, y llega un momento en que ya su intestino no produce la enzima, tienen dificultades en el proceso de digestión. Por eso se hincha su estómago, les da diarreas, tienen problemas porque no pueden hidrolizar a la lactosa. ¿Eso está bien? Sí, doctora, muchas gracias. Eso. Gracias. Entonces, estas disacaridasas, que también se llaman, y incluyen la maltasa, isomaltasa, sacarasa, lactasa, trealasa, y seguramente habrán otros, que actúan sobre los carbohidratos más pequeños para liberar monosacáridos, lo que hemos dicho, de los sustratos correspondientes. La actividad de estas disacaridasas, llamadas también oligosacaridasas, es mayor en las primeras porciones del yeyuno y en el duodeno y en el hilo. Ya una vez que tenemos monosacáridos como galactosa, fructosa, glucosa y otros, que no son los únicos, en la luz intestinal pasan al sistema portal para dirigirse al hígado y después ser transportados a diferentes tejidos, ¿no? Los órganos que más necesitan hidratos de carbono son el cerebro, entre 100 a 200 gramos por día, los glóbulos rojos como eritrocitos, las plaquetas, los leucocitos, y el músculo aproximadamente unos 50 gramos por día. El tejido adiposo y riñones necesitan alrededor de 30 a 20 gramos por día. Entonces, casi todos nuestras células necesitan de este tipo de, digamos, elementos que nos van a proporcionar energía de forma rápida. Los mecanismos de absorción de los azúcares que se llevan a cabo en el borde en cepillo, principalmente en la región superior del yeyuno, lo hacen a través de, bueno, aquí es todo un proceso, ¿no? En realidad, ahora se conoce que hay
células especiales, los transportadores, los famosos GLUT, que antes se pensaban que eran unos 2 o 3, ahora creo que ya están por el número 15, ¿no? Y estos GLUT que dependen, y otros no tanto, de la presencia de la hormona insulina para cumplir su función. Esto seguramente ustedes con detalle están viendo en bioquímica, me imagino, porque es tema de bioquímica. Les permite ingresar a las células. Cada GLUT tiene una, digamos, ¿cómo se diría? Una afinidad más grande por ciertas células, ¿no? No lo vamos a ver aquí en nutrición en detalle porque esto es parte de bioquímica, pero también existen transportadores específicos que junto con el sodio ingresan por la membrana intestinal y hacen un intercambio, ingresa el sodio y sale el potasio, ¿no? Después cuando veamos electrolitos un poco les voy a explicar eso, ¿no? Y así cada uno de los monosacáridos tienen lugares específicos de su absorción y algunos todavía siguen siendo estudiados, como por ejemplo la fructosa. Su proceso de digestión es mucho más digamos, tardía, yo diría, que el caso de la glucosa, a pesar de que no es dependiente, no es tan dependiente, yo diría, de hormonas ni de transportadores, ¿no? El mecanismo por el cual se absorben los azúcares en el intestino es bastante complejo, les he dicho, porque depende de los cotransportadores, la serie de los GLUT, y además sujetos, muchos de ellos, a sistemas enzimáticos, la acción de la insulina y demás. La mayoría de las pentosas atraviesan la barrera mediante difusión simple y la glucosa puede ser transportada en contra de un gradiente de concentración con el sodio, como les había explicado. Pero en general, como aquí ustedes están viendo, son sensibles al sistema de hormonas, sobre todo en el músculo y en el tejido adiposo, sistema de transporte acoplado al sodio en el intestino y en los tejidos renales, y mecanismos facilitados, equilibrados, estudiados en eritrocitos. En realidad, todo este sistema de transporte ustedes estudian seguramente con detalle en Bioquímica 2. Aquí vamos a hablar un poquito nada más, no en muy detalle, pero es importante indicar. Ahora ni siquiera está por el 12, ya creo que vamos por el 15 en los últimos trabajos de investigación. He leído reportes de que hay por lo menos 15 proteínas transportadas de glucosa denominadas GLUTs. Esta familia de los GLUTs es una familia de proteínas con una secuencia determinada que está codificada por diferentes genes. Todos estos GLUT tienen una estructura en común, tienen, dice, zonas hidrófobas que permanecen en contacto con la membrana de la célula, mientras que las terminaciones amino en el extremo y carboxilo en el otro son intracitoplasmáticas, ¿no? Esta es la estructura química que seguramente ustedes van a ver con más detalle, me imagino, porque son parte de eso. Para tener una idea, por ejemplo, las GLUT1 se encuentran en el cerebro y en los eritrocitos. Actúan como una puerta en la cual la proteína une el azúcar en la superficie externa de la membrana y sufre un cambio de conformación que conduce al azúcar hacia el interior de la célula, donde se desune y está ya a disposición de este tipo de células, ¿no? Las GLUT1. Las GLUT2 es un transportador de glucosa en tejidos como el hígado, el riñón, el intestino y las células beta del páncreas, ¿no? Se ha visto, dice, GLUT1 y GLUT2 en cerebros de fetos de 1 a 21 semanas,
con lo que se sugiere que intervienen también en el desarrollo del sistema nervioso central, pero esto en el feto, porque generalmente el GLUT no, el GLUT2 no está en el cerebro. La GLUT4 es la isoforma dependiente de la insulina, que está presente en los músculos y en las células adiposas, donde están más regulados por esta hormona, la insulina. La insulina aumenta el número de transportadores en la membrana plasmática, ¿no? Entonces, esto es entre los GLUT más importantes, ¿no? El GLUT5 se encuentra en el intestino delgado, en el lado arterial de la célula epitelial, y actúa juntamente con el cotransportador de glucosa y el sodio en el lado luminal. Fíjense qué interesante, el intestino delgado, a nivel de este lugar, tiene al GLUT y también tiene el transporte con el sodio. GLUT1 y GLUT3 están presentes en la membrana plasmática de casi todas las células, en eritrocitos, en los encéfalos. El GLUT1 tiene una afinidad elevada para la glucosa y el GLUT3 también, pero para las neuronas. Bien, ahora vamos a ver qué pasa cuando ya una vez que la glucosa ha ingresado dentro de las células, ¿no? Cómo es su distribución y cómo se inicia su proceso de digestión. Habíamos visto que los hidratos de carbono en los alimentos, primero, dependiendo qué tipo de hidratos de carbono estamos consumiendo, sufren un proceso de digestión que se inicia en la boca y que principalmente ocurre en el intestino delgado, ¿no? ¿Por qué dice aquí y grueso? Porque en realidad parte de la fibra soluble, gracias a los microorganismos que se encuentran en la región última del intestino, pueden algunos ser hidrolizados y ser también utilizados por el organismo. En general, la mayoría de los otros hidratos de carbono son digeridos en el intestino con amilasa pancreática y las oligosacaridasas que acabamos de ver, y pasa atraviesan la membrana a través de los diferentes mecanismos que hemos visto, mecanismos incluso que gastan energía porque consumen transporte activo se llama, porque consumen energía, y otras utilizan a los transportadores GLUT. Siempre se representa por los monosacáridos que se encuentran en mayor cantidad, que sea glucosa, fructosa, galactosa. Estos en el hígado van a pasar y se van a transformar en glucosa. Por eso, cuando hablamos de metabolismo, hablamos de la molécula de glucosa. No nos olvidemos que también el metabolismo y el proceso de digestión de estos hidratos de carbono están reguladas por las hormonas insulina y glucagón. La insulina, cuando ya detecta ya en el tubo digestivo que van a llegar hidratos de carbono, pues estimula la insulina para favorecer el ingreso de estos dentro de las células, y cuando ocurre lo contrario, ocurriendo lo contrario en el caso del glucagón, que baja su concentración, pero ustedes saben que es el glucagón que va a activar muchos procesos enzimáticos cuando las concentraciones de glucosa disminuyen. En el caso de la glucosa, una vez que la glucosa ingresa dentro del hígado, es inmediatamente fosforilada a glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato pasa para servir, lo primero que hace es servir como fuente de energía para el propio tejido. Entonces, en este caso, lo hace a través de la glicólisis, ciclo de Krebs y transportadores de energía hasta lograr el ATP para la célula, ¿no? Algunas veces la glucosa y fosfato puede utilizar la vía alterna, que es la vía de la pentosa fosfato, sobre todo
cuando también el organismo necesita formar transportadores energéticos NADP reducidos, nicotina, adenina, dinucleótido fosfato reducido, que son formas de transporte de energía para reacciones de síntesis, principalmente de síntesis de ácidos grasos. Entonces, el primer paso sería la oxidación de la glucosa a través de la vía clásica, que sería glicólisis, aquí no está nombrada, hasta formar piruvato. Del piruvato a través de reacciones especiales pasa a acetilcoenzima A, y como acetilcoenzima ingresa al ciclo de Krebs, ¿no? Un producto del ciclo de Krebs es el dióxido de carbono. Bueno, y aquí también se forman NAD y FAT, ¿no es cierto? Pero como no estamos explicando en detalle el ciclo de Krebs, aquí está sintetizado. Sabemos que el objetivo principal en esta célula hepática es generar energía para el propio. Y como habíamos dicho también, la formación de agentes reductores a través de la vía de las pentosas, que es la vía alterna de oxidación de la glucosa, para formar estos agentes reductores fosforilados. No se olviden fosforilados, porque aquí se forma NAD no fosforilado. Ese NAD no fosforilado, nicotina, adenina, dinucleótido, nada más, ingresa en la cadena transportadora de electrones para formar ATP. Pero cuando es NADP reducido, este transportador se utiliza como fuente de energía para la síntesis de ácidos grasos, acilgliceroles, que por ejemplo aquí está formando triglicéridos. El hígado nunca va a almacenar grasa, por eso no sería solamente sintetiza grasa de todo exceso que haya sobrado una vez que ha llenado sus requerimientos energéticos. Todo exceso o bien se almacena o bien se transforma en grasa. Pero esa grasa del hígado tiene que salir a través de moléculas específicas, las lipoproteínas, hacia el tejido adiposo donde se va a ir almacenando, ¿no? Una parte de la glucosa puede ser almacenada en el propio hígado en forma de glucógeno, ¿no? Para eso se fosforila a glucosa 1-fosfato, luego a la sintetasa que está inactiva se activa para provocar la síntesis de glucógeno, ¿no? Y almacenarse. Este glucógeno, por si acaso, chicas, no es que se puede almacenar en grandes cantidades en el hígado, ¿no? ¿No? Sino en cantidades pequeñas. Por eso digo, todo exceso de glucosa, todo exceso de proteínas y toda grasa, al final se transforma, bueno, en el caso de la glucosa y de las proteínas, en grasa, y van a ir a ser almacenadas en los adipocitos, el tejido adiposo, ¿no? Es la regulación de la glucosa la que permite también que la glucosa, incluso aquí la glucosa puede no solamente estar como glucosa 6-fosfato, sino pasar a glucosa y salir del hígado para ir como fuente energética a ser consumida, por ejemplo, por tejidos como el músculo. En el músculo, una vez que ingresa la glucosa, inmediatamente también va a ser fosforilada a glucosa 6-fosfato. La diferencia es que en el hígado existe la enzima para que esta glucosa pase a glucosa 6-fosfato, pase a glucosa que puede salir del hígado. En cambio, en el tejido muscular, la glucosa, una vez que se fosforila, no puede salir del músculo. ¿Por qué? Porque en el músculo no hay la enzima para desfosforilar a la glucosa, ¿no? Y la glucosa solamente se utiliza para generar energía en este lugar. Si la energía ya ha sido llenada, las demandas que tiene el tejido muscular,
puede también ser almacenado en forma de glucógeno. Estas son las famosas vías metabólicas de los hidratos de carbono que ustedes seguramente... ¿Y en qué tema están en bioquímica? Perdón que les pregunte. Estamos en, a ver, el último fue... Terminando ciclo de Krebs, entrando a respiración. Sí, espera, sí. Están entrando a la cadena transportadora de electrones. Sí, ¿Sí? doctora. ¿Con quién llevan ustedes? Perdón, ¿quién es el docente de bioquímica? Es la doctora Rosemary Yáñez. Ah, ya. Bueno, seguramente que también han visto todo esto, solo que yo lo hago de forma resumida porque sé que ustedes llevan en bioquímica, ¿no? Solamente que, a diferencia de ella, que entra a los detalles de cada proceso, yo les doy el panorama para que puedan comprender en conjunto, porque muchas veces, ya les he dicho, creemos que hablando del detalle de una reacción, de una partecita, ustedes entienden el conjunto. No sé si estoy ayudando o desayudando con todo esto. Chicas, ¿no Sí, me doctora. escuchan? ¿Doctora? Estoy ayudando a la explicación de la doctora en bioquímica, me imagino, Sí, sí, doctora. ¿no? Mucho. Porque están comprendiendo bien cómo es ese proceso. Eso Sí. espero. Entonces, normalmente la glucosa, ya les he dicho, su vía clásica es hacer la glicólisis hasta obtener piruvato. Luego este piruvato dependerá de las condiciones de la célula. Si está en condiciones aeróbicas, pasará para continuar con su proceso de oxidación. Oxidación quiere decir generación de energía, ¿no? Oxidarse, degradarse, ¿no? Las reacciones de reducción son reacciones de síntesis, de formación. Y la oxidación es de degradación hasta sus componentes. Entonces el piruvato se va a transformar en condiciones aeróbicas en acetilcoenzima A, y ustedes ya han estudiado cómo es el ciclo de Krebs, donde aquí van a ver transportadores electrónicos, ¿no? Como el NAT, el FAT, y también durante el proceso de glicólisis y también durante la reacción de transformación de piruvato a acetilcoenzima A, ya aparecen los transportadores de electrones. Esos transportadores de electrones son formas activas de la vitamina B2 y de la vitamina B3. El NAT es el nicotina adenindinucleótido, es la forma activa de la vitamina B3, y el FAT es el flavina adenindinucleótido, oxidado reducido, pero es la forma activa de la vitamina B2, ¿no? Saben que esta reacción, que han estudiado seguramente en detalle, es una reacción muy complicada donde intervienen varias enzimas con sus respectivos cofactores, coenzimas, ¿no? La B1, es decir, varias vitaminas intervienen en estos procesos de reacciones, ¿no? Y seguramente en la próxima clase de bioquímica estudiarán el destino final de los transportadores energéticos no fosforilados, sino FAT y NAT nada más en transporte electrónico, ¿no? Y se transformarán finalmente en agua y ATP, ¿no? Este CO2 y agua también viene como producto de del ciclo de Krebs, ¿no? Y en condiciones anaeróbicas, seguramente ustedes ya han estudiado la fermentación láctica y la acética. La fermentación láctica también la hace el hombre, por si acaso. Cuando
las células del tejido muscular no tienen suficiente oxígeno, y ese suficiente oxígeno se puede dar por fatiga o porque ese músculo tiene mucha grasa en sus tejidos adiposos, tiene menos agua, tiene menos proteínas, y por eso se forma, tiene que recurrir a la fermentación láctica. El dolor de la macurca es gracias al ácido láctico que se forma, chicas. Y este proceso de fermentación da continuidad al ciclo de la glicólisis, ¿no? Eso ustedes han visto en bioquímica, ¿no? Que nuevamente permite reciclar y volver a hacer otra glicólisis, porque la glicólisis, a pesar de que solamente genera 2 ATPs, es un proceso mucho más rápido que esperar que se haga ciclo de Krebs, cadenas transportadoras. Hay actividades y hay momentos en la vida en que se necesita repetir y obtener energía, aunque en pequeña cantidad, en tiempo más corto. Seguro eso les ha hablado la doctora. Y otra vía alterna, sobre todo en células que no tienen mitocondria, porque ustedes saben que el ciclo de Krebs ocurre en la matriz de la mitocondria, pero hay células como los glóbulos rojos, por ejemplo, que no tienen mitocondria, utilizan otra vía alterna, que es la ruta de la pentosa fosfato, para obtener energía. Y no solo lo hacen así, sino también lo hacen por generar agentes reductores fosforilados. Estos agentes fosforilados no solo van a recordar cuando ustedes vean el ciclo, la ruta de las pentosas fosfato en bioquímica, que no solo sirven para generar energía para reacciones de síntesis, sino para evitar el glóbulo rojo lleva oxígeno, ¿no? La hemoglobina es su función principal. A no haber cantidad suficiente, a llevar un elemento tan oxidante, tan peligroso como es el oxígeno, su membrana puede en cualquier momento sufrir ataques de agentes reductores, como es el mismo oxígeno. Entonces, el NADP evita que se oxide la membrana del glóbulo rojo, ¿no? Es otra de sus funciones. Además, también el ciclo de la pentosa fosfato permite el intercambio de unidades de carbono de 9, 7, 5, 4, 3 átomos de carbono en función a las demandas que tiene una célula. Y finalmente nos proporciona también la ribosa, que es el hidrato de carbono que se necesita para la síntesis de los ácidos nucleicos. Entonces, fíjense, realmente el metabolismo, como les había dicho, es muy complejo y dependerá de qué células se está realizando, cuáles son las demandas de esa célula, qué está haciendo ese organismo, qué demandas tiene, ¿no? Y seguramente se activarán unos procesos, se frenarán otros procesos, porque todos tienen mecanismos para frenar también estos procesos, ¿no? No que todo marcha y funcionan a la vez, ¿no? Pero cada una de estas reacciones tiene una función y una razón de ser. Ustedes sería bueno que a la doctora le pregunten ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué es eso? Incluso cada componente del ciclo de Krebs, ustedes habrán escuchado decirle a la doctora que es anfibólico, que muchos de estos, si bien está haciendo el proceso de oxidación de la glucosa hasta CO2 y agua, también está formando metabolitos que pueden ser utilizados en vías biosintéticas de otros compuestos, por eso es anfibólico, ¿no? Cumple ambas funciones. Y fíjense cómo se pueden activar, inhibir, digamos, ese proceso largo, activar más la glicólisis o solicitar que la glucosa cicle a la vía de la pentosa fosfato, porque necesitamos ese NADP
reducido para reacciones de síntesis de ácidos grasos. Necesitamos, no sé, la ribosa, necesitamos evitar procesos de oxidación de la membrana de los glóbulos rojos que transportan el oxígeno, etcétera, etcétera. Por eso es complicado. Cuando hablamos de vías metabólicas de la glucosa, no podemos tampoco dejar de ver tanto la formación como la degradación de la glucosa, la glucogenólisis como la glucogenólisis, ¿no? Génesis aquí, lisis aquí, formación y degradación de la glucosa, ¿no? Y además no nos olvidemos que también son fuentes de energía, pero lo que menos hacen, pero los aminoácidos glucosídicos pueden ser utilizados como fuentes de energía. Por eso estas flechitas hacia el ciclo, hacia el ciclo de Krebs, ¿no? Y los ácidos grasos también. Ya van a ver la beta-oxidación, ya van a ver primero los aminoácidos para ingresar a este ciclo tienen que ser desaminados, es decir, la parte aminada tiene que eliminarse y solo el carbono, hidrógeno y oxígeno van a entrar a este proceso. Bueno, aquí hablaba un poco también que en la vía glicolítica la degradación de la glucosa genera ATP en forma rápida, a pesar de que sean pequeñas cantidades, suministra monómeros para las reacciones biosintéticas, tales como la formación de ácidos grasos de cadena larga. Entonces, fíjense, incluso la vía glicolítica tiene funciones no solamente de generar ATP, sino también de suministrar monómeros para reacciones biosintéticas, ¿no? La velocidad de conversión de glucosa a piruvato está regulada para cubrir dos necesidades. En las vías metabólicas, las enzimas que catalizan reacciones esencialmente irreversibles son posibles puntos de control, que quiere decir que durante la vía glicolítica hay enzimas o lugares o reacciones que son irreversibles. Esta es la fosfofructoquinasa, la hexoquinasa y la piruvatoquinasa, que seguramente también en bioquímica han visto en detalle cómo frenan las reacciones. Y en qué caso se dan. Son reacciones alostéricas, que seguramente en bioquímica uno también ha visto que es una regulación alostérica. Los destinos metabólicos del piruvato, por ejemplo. El piruvato constituye un punto central de ramificación metabólica. Su destino depende de la manera crucial del estado de oxidación de la célula. Por eso les digo, chicas, el metabolismo, por eso se complica. Porque depende y además que es único. No se olviden lo que les he enseñado a ustedes. Que nadie, ni en nadie, hace como OVEX todo lo mismo, ¿no es cierto? Dependerá de su célula y de ese organismo donde se está realizando. Durante la glucólisis aerobia, este NAT, que no está fosforilado, es NAT reducido nomás, se oxida por la cadena transportadora de electrones mitocondrial, que es lo que les toca a ustedes ver en detalle. Y los electrones se transforman finalmente al oxígeno. Eso es en la glicólisis aeróbica. En los anaerobios o en las células aerobias que están realizando una tasa de glucólisis muy baja, el NAT reducido generado en la glicólisis no puede oxidarse en las mitocondrias y va a procesos de fermentación. Cuando se produce esta situación, el NAT debe utilizarse para impulsar la reducción de un sustrato orgánico y para mantener la homeostasis. Este sustrato es el propio piruvato, ¿no? Y ahí están los fenómenos de fermentación láctica o alcohólica, que seguramente estudiarán con cuidado. ¿Qué pasa cuando tenemos un ayuno o una inanición, así sea de unas cuantas horas? ¿Qué alteraciones ocurren? ¿Me están siguiendo, no? Ay, no sé ni qué hora es. Tenemos todavía media hora.
En este caso, primero que quiero que vean, chicas, es que cuáles son los órganos que siempre están en contacto. Es el tejido adiposo, el tejido muscular, el hígado y el páncreas. Siempre, para regular. Porque inmediatamente se detecta una glicemia baja, porque estamos en ayuno, iniciando un ayuno, ¿no? Entonces, dice sin aporte exógeno o con uso rápido de ejercicio, sin esto, cuando baja la glucosa, el páncreas va a estimular la liberación del glucagón y va a disminuir la insulina. ¿Y esto qué va a provocar en el hígado? Primeramente, siguen siendo los numeritos, es que las reservas de glucógeno que teníamos en el hígado, ¿no? Dejen de producirse el glucógeno sintetasa y que no se siga formando, más bien se empiece a degradar. Para eso se tiene que estimular la fosforilasa a través de un mecanismo que es estimulado por este glucagón, que es el AMP cíclico. El AMP cíclico que hace como un mensajero para activar a la fosforilasa y empezar la degradación del glucógeno a glucosa 1-fosfato y luego a glucosa 6-fosfato. Como glucosa 6-fosfato, ya les he dicho en el hígado, hay la enzima para desfosforilar a la glucosa y tenemos glucosa que va a salir a disfunción de las células de la sangre, del sistema nervioso y cualquier otro tejido que demande de glucosa. Este es el primer mecanismo de regulación de la glucosa en la sangre, cuando lo necesitamos, ¿no? Incluso esta oxidación, alternativa un poco queda rezagada por estos puntitos. Y también esta glucosa 6-fosfato puede, digamos, servir de fuente energética al propio hígado. Entonces, puede degradarse a través de la glicólisis, después formar el piruvato, acetilcoenzima A, ciclo de Krebs, degradarse hasta CO2 más agua y ATP. Lo que se inhibe en este proceso es la síntesis de ácidos grasos. ¿Por qué? Porque no hay tanta cantidad de glucosa, porque no está entrando glucosa del tubo digestivo. En este caso estamos degradando lo que está almacenado nada más, ¿no? La principal forma es sacar la glucosa de aquí y de poner a disposición de los otros tejidos. Eso es lo principal. A la vez, este glucagón, cuando aumenta, también estimula la degradación de los triglicéridos, dependiendo del tiempo que dure este proceso de ayuno o inanición, ¿no? Entonces, aquí actúa otra hormona, que es la adrenalina, para favorecer los mecanismos de degradación de los triglicéridos y liberación de los ácidos grasos. Y estos ácidos grasos pueden también iniciar el proceso de la beta-oxidación para generar energía. En el caso de este glucagón en el tejido muscular, igual no nos olvidemos que el glucagón está activo y la insulina bajado. Estimula el proceso de degradación del glucógeno almacenado en el tejido. En este caso, se activa la fosforilasa, el glucógeno pasa a glucógeno 1-fosfato, a glucosa 6-fosfato. Bueno, aquí está el resumen, ¿no? Y se inhibe la síntesis de glucógeno. Más bien estamos activando su degradación. No nos olvidemos que estamos en ayuno y hacemos que la glucosa 6-fosfato, bueno, haga glicólisis, ciclo de Krebs y generación de energía para la propia célula. También, ¿qué puede estimular este proceso de degradación y activación de la fosforilasa para degradación de las propias reservas del músculo? La adrenalina, el estrés o la actividad física, el trabajo. Entonces, este músculo de repente no está con fuentes de glucosa externas y necesita para un momento
utilizar lo que ha almacenado. ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿ya se han dormido? Todo claro, doctora. Me hubiera gustado estar en la clase y no aquí. Sin embargo, el tejido muscular tiene algunos trucos, digamos, para también ayudar a otros tejidos, ¿no? De cómo sacar glucosa, porque ya les he dicho que la glucosa y fosfato en el tejido muscular no tiene la enzima para degradar a glucosa y que salga como glucosa. Sin embargo, hay posibilidades de hacer algunas reacciones para poder, digamos, ayudar a otras células con glucosa. Es cuando una vez que el glucógeno se degrada a glucosa 6-fosfato, esta glucosa 6-fosfato lo que puede hacer es la glicólisis transformarse a piruvato, ¿no? Y este piruvato puede salir del músculo, ¿no? Y ser captado por el hígado, y este piruvato transformarse en glucosa 6-fosfato, y como en el hígado hay la enzima para desfosforilar la glucosa, la desfosforila, y podemos obtener glucosa para que salga a la sangre a disposición de los tejidos, entre ellos el mismo músculo, ¿no? A esto se le conoce como ciclo de Cori, ciclo de la glucosa alanina también, porque aminoácidos, este piruvato también sufre a través de una reacción de transaminación, que es transformar un cetoácido en aminoácido, o un aminoácido en cetoácido, son reacciones de transaminación. El piruvato se puede transformar en alanina, que es un aminoácido. Este aminoácido también puede salir y a través de reacciones de transaminación, transformarse nuevamente este aminoácido en un cetoácido, como es el piruvato, y hacer este proceso, ¿no? Y la parte aminada va a ser eliminado a través de la síntesis de la urea, ¿no? ¿Por qué? Porque ya les he dicho que para que un aminoácido se transforme en un cetoácido tiene que eliminar la parte aminada. En este caso, más bien una parte aminada se ha unido al piruvato para formar a través de transaminación la alanina, que es un aminoácido, ya que este aminoácido, para transformar nuevamente en piruvato, tiene que perder la parte aminada. Y esta parte aminada va a salir, porque no se puede quedar ahí, se va a eliminar a través del ciclo de la urea. Transaminación, que había sido procede de transformar un aminoácido en un cetoácido, o al revés, un cetoácido en aminoácido. La reacción es reversible. Luego, indicar que la secreción de la insulina en las células beta de los islotes del Langerhans está sujeta a mecanismos de regulación múltiple, ¿no? Este es el páncreas, ¿no? La secreción de la insulina es la que permite que la glicemia aumente, pero disminuyan los ácidos grasos en sangre y disminuyan también los aminoácidos. ¿Cómo les puedo decir? Todos los elementos en la sangre están en concentraciones controladas. Es decir, los aminoácidos que llegan del tubo digestivo no pueden estar flotando ahí en la sangre, sino que inmediatamente, también con ayuda de la insulina,
ingresan dentro de las células o son captados por las diferentes células para cumplir la síntesis de las proteínas que se necesiten. Y de igual manera, de alguna manera, los ácidos grasos tampoco pueden permanecer ahí viajando con la sino que son capturados por las células adiposas principalmente para ser almacenados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la insulina no solamente afecta en la regulación de los niveles de glucosa en la sangre, que también facilita a que los transportadores dependientes de insulina capturen insulina y que capturen glucosa y que esta glucosa disminuya sus niveles en la sangre y esté dentro de las células, ¿no? Donde dentro de las células, pues dependiendo de qué tipo de célula o de las necesidades de ese organismo, cumpla su función, ya sea energética o transformándose en glucógeno o finalmente volviéndose en ácidos grasos. ¿Me entienden, chicas? Sí, doctora, se entiende. Ah, ya. Porque es bien importante, cuidado que de aquí pueden salir miles de preguntas en todo lo que he hablado. ¿No? Por favor, complementen, lean. Lo que dice en la imagen de células beta islotes. ¿Qué cosa has dicho? En la imagen, bueno, muestra las células beta islotes. Sí. Ya, entonces, no creo que me estoy confundiendo, doctora. No, está bien, gracias. Ay, no ¿sabes qué? Cuando hablas, no sé si es la misma, hablan muy suavito o no sé si es mi televisor, mi computadora, no sé, pero no te escucho muy claro. Yo te voy a rogar que hables un poquito más fuerte. Les había dicho que el control de la secreción de la insulina era una estimulación que inmediatamente se absorben alimentos, ya se están mandando, a pesar de que no hayan llegado siquiera la glucosa a la sangre, ya se predispone para que aumenten las hormonas digestivas y este aumento de las hormonas digestivas, en el caso de que sean hidratos de carbono, ya están mandando señales a las células beta para la segregación de la insulina, ¿no? Que la secreción de la insulina va a actuar sobre glicemia, ácidos grasos y aminoácidos de la sangre, que es lo que acabo de explicar. Ninguno de estos queda suelto, sino que van a ser absorbidos por las células. De esa manera disminuyen en la sangre. ¿Está claro? Sí, doctora, gracias. Ah, ya. Eso era, ¿no? Porque estos alimentos provocan una estimulación parasimpática también. Las concentraciones altas de aminoácidos en sangre provocan lo mismo. Por eso les digo, el proceso ya en el proceso de digestión ya se están mandando señales al cerebro de que el páncreas tiene que empezar a secretar hormonas, enzimas, además, para que ese proceso, digamos, en su inicio serán enzimas para digerir. Y una vez que ya estén digeridas y que ya van a pasar a la sangre, hormonas para que se controlen, entre ellas principalmente la insulina, que no solamente está actuando sobre la glicemia, porque la glicemia está grande, pero también sobre ácidos grasos en la sangre y aminoácidos en la sangre. Hay un aumento, por eso, de síntesis de proteínas, de almacenamiento de energía, que quiere decir los lípidos, ¿no? Entonces, todo esto está controlado, chicas. Igual que en el caso del glucagón, que es secretado por las células alfa de los islotes del Langerhans, también en el páncreas, ¿no? También interviene en la regulación de la glicemia. En este caso, si la glicemia está alta, se estimula las células beta. En el caso de que estén bajas, se estimula las células alfa para que disminuya el glucagón y aumente la glucosa, ¿no? Pero puede haber, si la glicemia está baja, se estimulan las células alfa
para hacer que aumente el glucagón y normalice la glucosa, ¿no? Al contrario, si disminuye las células beta, la insulina disminuye y disminuye la glucosa en la sangre. Creo que este gráfico es muy bonito y ustedes también pueden revisarlo igual que el anterior. Ay, perdón. Este y este. Ay. Tanto este como este son gráficos bien interesantes. Por favor, revísenlo después. Y esto es para nuevamente recalcar que el glucógeno muscular es diferente al glucógeno hepático, ¿no? En el caso del glucógeno hepático, como hay la enzima para desfosforilar, una vez que genere glucosa y fosfato, la enzima va a ayudar a desfosforilar y la glucosa va a pasar rápidamente. En el caso del glucógeno muscular, en cambio, una vez que se forma glucosa y fosfato, esta no es capaz de desfosforilarse porque no hay la enzima y esta glucosa se utiliza para energía propia del músculo, ¿no? Para su propia energía. Y bueno, aquí también la síntesis de degradación del glucógeno está simulada, ¿no? En el caso de que la glucosa y fosfato esté en exceso y necesite almacenarse glucógeno, se activa la glucosa y fosfato y la glucógeno sintasa para su formación. En el caso contrario de que se necesite glucosa, entonces el glucógeno es estimulado por niveles bajos de glucosa, por niveles bajos de glucosa y fosfato, por niveles bajos de ATP, y estos elementos van a provocar la activación de la glucógeno fosforilasa. La glucógeno fosforilasa va a estimular la degradación del glucógeno, que además son favorecidas por elementos del calcio, como son niveles elevados de calcio y el AMP cíclico, ¿no? Haciendo que se liberen moléculas de glucosa 1-fosfato. Estos gráficos también son bien interesantes para que ustedes vean cómo se regula y se controlan los procesos que ustedes están viendo en bioquímica. Ustedes en bioquímica ven todos los procesos, pero en detalle el ciclo de reacciones. En cambio, yo desde nutrición estoy viendo el proceso desde más arriba. Entonces, es interesante porque ustedes van a poder complementar lo que ven en detalle y algunas veces la doctora se pierde en esos detalles y no lo ve desde más afuera. ¿Qué efectos metabólicos tiene la insulina? La insulina afecta el metabolismo de hidratos de carbono, de los lípidos, de las proteínas y también promueve la captación celular de potasio. Fíjense las funciones. El transporte de glucosa mediado por transportadores, el GLUT4 en el músculo y en el tejido adiposo, es insulino dependiente. Sin embargo, el transporte de la glucosa en el GLUT2 es independiente de la insulina. Los triglicéridos se transportan entre los tejidos incorporados en lipoproteínas, que todavía ustedes no conocen, pero quiero decirles que estas lipoproteínas son las responsables de transportar las grasas en la sangre, ¿no? Y son de varios tipos. Las que transportan, por ejemplo, la grasa formada y sintetizada en el hígado hacia los tejidos se llaman lipoproteínas de muy baja densidad, VLDL. Cuando veamos lípidos van a entender más, ¿no? En cambio, la grasa que se digiere en el intestino es transportada a partir de kilomicrones, que es otra forma de lipoproteínas. Hay varios tipos de lipoproteínas. Los principales órganos diana de la insulina son donde influencian más sobre qué órganos: el hígado, el músculo y el tejido adiposo. Eso es lo que hemos visto en las gráficas que hemos estudiado.
Aquí se resume. En el hígado, en el músculo y en el tejido adiposo. En el músculo, ¿qué hacía la insulina? Favorecer su ingreso, ¿no? Estimula su degradación a través de su vía clásica, que sería glicólisis, ahí tenemos el piruvato, acetilcoenzima A, ciclo de Krebs y luego la cadena transportadora. Todo exceso de, cuando ya hay cantidad suficiente de hidratos, de ATPs, perdón, esta acetilcoenzima A se desvía hacia la lipogénesis, es decir, hacia la formación de ácidos grasos, finalmente triglicéridos. Estos salen del hígado, ya les he dicho, a través de la lipoproteína de muy baja densidad, que son las VLDL, y van a ser captados por la lipasa lipoproteica para terminar en el tejido adiposo, que es donde se pueden almacenar casi de manera, no sé, no diría indefinida, pero hasta que ese cuerpo lo soporte, ¿no? Entonces, cualquier exceso. Lo que no se ingresa a los ácidos grasos, ¿no? ¿Qué pasa? Este glicerol es, nuevamente se recicla por la célula del hígado para capturar a estos ácidos grasos y formar el triglicérido, ¿no? El triglicérido es el glicerol unido a estos ácidos grasos, ¿no? Y en el caso de los aminoácidos, también la insulina favorece a su ingreso, porque no los deja fuera, les había dicho, ¿no? Para estimular el proceso de síntesis de proteínas, ¿no? En algunos casos también puede hacer que cuando, dependiendo de las necesidades de la célula, desviar la alanina u otros aminoácidos hacia reacciones de transaminación y formar piruvato, ¿no? Para que este exceso, digamos, de proteínas, que ya no se necesita más proteínas, puedan ser transformados en grasa. Qué bonita esta gráfica, explica justamente todos esos procesos. Y el exceso de glucosa también llena los depósitos de glucógeno que tiene el hígado. ¿Alguna pregunta? Y en el músculo igual se estimula el ingreso tanto de glucosa como de aminoácidos, ya sea para almacenar en forma de proteínas, o la glucosa para generar la energía para ese tejido, o almacenar, si en caso contrario sea necesario, en forma de glucógeno. Ese cuadrito es bien bonito. ¿Alguna pregunta? Doctora, buen día. Disculpe, cuando hablaba del control de la secreción de insulina, en el momento que se absorbe inmediatamente se van a activar las hormonas digestivas y paralelamente, una vez que se secrete la insulina, se va a dar la disminución de la glucemia y el aumento de la síntesis de proteína, o tiene que ocurrir algo para que o se disminuya o se aumente uno de estos dos. Va a depender de la situación de cada célula y de sus demandas de la célula. No es que va a ser lo de mecánico. Dependerá de las demandas, si esa célula tiene energía, no tiene energía, si necesita la síntesis de proteína, etcétera, etcétera. Va a depender de la situación que tenga cada célula, de las demandas celulares. Todos los procesos, si bien están explicados como siguen, no es que es una regla, ¿no? Sino que va a depender de qué tejido y de las demandas de las células de ese tejido. Por eso se complica. ¿Está claro? Sí, doctora, gracias. Bueno, aquí vamos a quedar, chicas. ¿Ya? Esperemos que la próxima clase finalicemos con el tema.